Hola, buenas tardes. Soy Don Antonio, así me conocen regularmente en otros mis canales. Soy el ingeniero Antonio Barrera. Me presento un poco ante ustedes. Soy arquitecto de sistemas ya con 12 años de experiencia como arquitecto y algunos años más como analista y programador en distintas tecnologías, sobre todo .NET, BPM, Java y pues ya un abanico considerable de tecnologías. Y pues hoy nos está acompañando aquí como copresentador. Por favor, si te presentas, mi amigo. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Figueroa. Igual, como Toño, soy un ingeniero, desarrollo de software, desarrollo web, desarrollo de aplicaciones móviles ya desde hace, pues también 12 años. En diferentes empresas he tenido la oportunidad de colaborar y sobre todo ese ha sido mi enfoque principal en los últimos años, el desarrollo de aplicaciones móviles. El día de hoy estamos iniciando este canal con este primer video. Vamos a platicar de una forma muy casual, muy coloquial, conceptos y temas de tecnología, temas de desarrollo. Y esta semana vamos a iniciar con de cero a full stack. Primero, vamos a tratar un poco de fondo qué es el tema de Full Stack. Full Stack como tal es un término que se ha acuñado en los últimos años para denotar qué es un programador que ya tiene, principalmente para el entorno web, esa es como el que más se ha enfocado en la industria, que maneja tanto backend como frontend. Sin embargo, hay algunas extensiones un poco más amplias del tema que implican que también diseñas bases de datos, que también haces una parte del levantamiento funcional, que también haces desarrollo de móviles, que también trabajas la parte de PaaS o plataforma como servicio. Entonces, parte de lo que vamos a estar viendo en el video de hoy va a ser el cómo hoy en día podemos identificar un full stack, hasta dónde está su alcance y cuáles son los pasos que tenemos que llegar o que tiene que llevar esta persona para pasar de un entorno en el cual puede ir saliendo de la carrera o iniciando en el entorno de programación y llegar hasta este concepto de full stack. Claro, ahí valdrá la pena identificar primero qué es el front y qué es el back. Creo que muchos tenemos dudas, ¿no? A veces nos genera esa duda, ¿no? De, bueno, ¿hasta qué punto estoy en back? ¿Hasta qué punto estoy en front? A mí no me gusta uno, a mí no me gusta el otro, yo me quiero dedicar nada más al front. A final de cuentas, creo yo que cuando tú estás programando, te tienes que involucrar en todo el entorno, ¿no? No puedes programar solamente front y decir, bueno, yo solamente sé HTML y no me interesa saber nada de base de datos. Yo creo que sí es importante como ingeniero, como desarrollador de software, involucrarte en todos los procesos, en toda la raíz, ¿no? del proyecto. A final de cuentas no puedes programar de forma aislada, ¿no? Yo creo que eso es algo importante. Tienes que tener conocimiento de todo, aunque no seas experto en ello. Creo que sí es importante tener un conocimiento, pues más o menos eh, suficiente como para saber y entender que lo que tú estás haciendo puede afectar, pues, a otros programadores. Claro, mira, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que hay dos corrientes fuertes al respecto hoy en día. Uno, los que tenemos de cierta forma el old school, que regularmente somos programadores de al menos 28 o 30 años para arriba, Ujú. en los cuales estamos acostumbrados a que si tú querías iniciarte en esto, te tocaba picar piedra y empezar, ahora sí que aceptando cuando llegas a alguna consultoría, a una empresa, a desarrollar en lo que te dejaran. Y Ujú. no era, oye, es que sabes que yo solamente soy programador de móviles o yo solamente programo el front de la web. A mí me tocó empezar, no sé, haciendo hasta instalaciones de cámaras, haciendo empotrado en muros de dispositivos, administrando servidores, y eso te lo hablo a los 21 años. Entonces, no era todavía una opción el decir, yo no soy full stack o tendrías que pagarme tanto por cubrir todas estas funciones como full stack, sino que era, digamos, ya el deber ser que te exigían las empresas. Esa es Ujú. una de las corrientes.
La otra, que hoy en día, por el abanico ya tan grande de tecnologías que está teniendo el mundo de TI, es que la gente tiene que irse especializando poco a poco en algo. Hoy en día, por ejemplo, tú puedes tener una especialidad, por ejemplo, en Solaris o en la parte de la capa de redes y ser muy bien pagado por ello, pero regularmente eso te va aislando de todo lo demás. Entonces, son como que los dos caminos que hoy en día te obliga a seguir la misma industria. O eres el que lo sabe todo y vas pasando de programador a un full stack, a un senior, a un analista programador y a un arquitecto, o te vas especializando mucho, mucho, pero en el momento que esta tecnología caduca, se ve reemplazada o hay una mejor, híjole, te quedaste en la calle. Fíjate que ahí mencionas algo importante. Hace algunos años, o sea, hace 10, 12 años, que es cuando nosotros arrancamos, el concepto de full stack ni siquiera se nombraba, ¿no? Ni siquiera existía la palabra como tal. Como Así bien es. dices tú, un programador, un ingeniero salía, llegaba al mercado y pues aprendía de todo, ¿no? No necesariamente se especializaba en algo. Creo que sí es importante hacer esa distinción ahora de este concepto del full stack, pero no necesariamente o creo yo que no tendríamos que etiquetarlo como, ah, no es que yo solamente quiero, yo sí soy full stack o yo no lo soy. En cuanto a las tecnologías, pues sí hay muchas, hay demasiadas tecnologías en el mercado, ya el abanico es muy amplio y aún así yo creo que sería importante tener una especialización en esas tecnologías porque a veces creemos ilusamente que aprender todo, que saber de todo nos va a dar mayores posibilidades en el mercado y confundimos o podemos llegar a confundir el saber muchos lenguajes con ser full stack y no necesariamente. Ahí entra mucho el criterio y la facilidad que tú tengas para analizar, como dices, una base de datos, analizar cómo va a interactuar esa base de datos con la capa de datos, cómo vamos a llevar esa información hasta la presentación. Bueno, ahí me gustaría hacer una nota al pie. Yo creo que ahí todavía, por eso hice esa diferencia de qué es un programador full stack contra el siguiente nivel que ya es un senior. Ujú. Yo al menos siempre he hecho esa distinción. Tú puedes ser alguien muy preparado en tema de tecnología. Eh, Tú puedes conocer, digamos, todas las capas y todas las partes del desarrollo de software y llegar hasta la implementación y todavía, por ejemplo, en un momento voy a tocar esa parte de un blog de Softtech en el cual te dices que todavía tendrías que conocer aparte cómo propagar en medios tu aplicación para considerarte full stack. Pero bueno, eso no significa que todavía, aún con eso, vas a tener el criterio para poder resolver cualquier problemática, y en comillo el cualquier, Ujú. para denominarte senior. Yo regularmente el tema de senior lo pongo un escaloncito más arriba, diciendo, yo te paso un requerimiento completo y tú eres capaz de decirme, número uno, su viabilidad, ya no Ujú. técnica, su viabilidad De negocio. funcional. Si te digo, te voy a poner un caso muy, muy curioso que me pasó hace algunos años en el Tribunal Electoral. Eh, Tuve un colaborador, no voy a poner su nombre, pero él decía, nos pedían automatizar por ahí algunos elementos, tampoco puedo ahondar mucho. Pero bueno, parte de esa automatización era la introducción de documentos, digitalización y pues para ser parte de su acervo, ¿no? Ujú. Eh, Él me sugería, oye, es que yo vengo como senior y mi propuesta es hacer un robot que lo haga. Vale, yo viniendo un poco por mi formación con un poco más con la especialidad de robótica, digo, bueno, pues a lo mejor se refiere a todo un entorno de maquinaria, algo más robotizado o Ujú. similar a una línea de producción. Dije, Sí. creo que está muy por encima del presupuesto, pero pudiera ser. Platícame más tu concepto, ¿no? Y a lo que llegó este cuate fue, no, no, yo espero un autómata, una persona, un androide, sentado ahí recibiendo el documento, sellándolo, escaneándolo y pasándolo al resto del proceso. Ok. Y ahí dije, bueno, más allá de la viabilidad técnica de eso, que
a lo mejor pudiera haber sido. Yo Pudiera decía, existir. bueno, es que, perdóname que te digo, pero eso es una estupidez lo que me estás diciendo, Sí, sí. ¿no? Ahí es donde empecé a hacer esa diserción de que digo, no tienes el criterio para saber cómo abordar esta situación, cómo dar una solución económica, factible, y económica no necesariamente es barata, No, sino que está dentro de un realista. presupuesto realista, Ujú. exactamente. Entonces, principalmente te digo, esa es un poco la diserción que quisiera hacer. ¿Qué es un full stack y hasta dónde ya llega un senior? Que a lo mejor eso por sí mismo podría ser otro video. Sí, definitivamente hay esa parte donde tienes programadores que solamente, como le decimos nosotros, no llegan a tirar código, que no analizan, que no cuestionan. A mí me ha tocado ver escenarios donde en base de datos nos entregan tablas, ya dijeras tú, llaves primarias por lo menos, ¿no? O sea, no tienen llaves foráneas, no tienen llaves primarias, no tienen... Y eh, modelos muy grandes y aparte. modelos grandes, exacto, de aplicaciones corporativas, ¿no? Que no tienen ese tipo de estructuras. Y dices tú, bueno, aquí a quién le encargaron esto, ¿no? O sea, no puede ser que si lo hizo un especialista en backend, que sería un DBA, por ejemplo, no es posible que nos entregue modelos de datos con esas características básicas, ¿no? Que en cualquier curso de base de datos te enseñan llaves primarias y llaves foráneas, ¿no? Ahora, como dices tú, O el clásico campo uno, 2, 3, 4. Oye, exacto, creo que esa campos no que era la ni, solución, ¿no? sí, ¿no? Que no tienen nombres acordes a lo que van a recibir, que tienen campos que aceptan valores no atómicos, por ejemplo, ¿no? Creo que ahí también esa parte del full stack también debería de considerar cierto nivel de seniority y no necesariamente por años de programación, porque uno puede tener 50 años o 30 años haciendo código y Claro, a veces soy un hay programador. personas que no sé si te ha tocado, que a mí han llegado programadores que solamente programan aplicaciones de escritorio y tienen por lo menos 20 años, ¿no? Programando. Y digo, Ujú. bueno, no dudo de tus capacidades, pero definitivamente esta forma de hacer aplicaciones ya quedó un poquito desfasada, ¿no? Ya no es tan útil, ¿no? Pero yo creo que sí sería importante en el full stack considerar la capacidad que tienes para analizar, como decías tú, analizar, reconocer hasta dónde es viable técnicamente, si es viable de forma que lo que estás haciendo valga la pena, no vas a hacer código por hacerlo, que también ese sería otro tema que valdría la pena ver cuánto cobra, ¿no? Un programador por hacerte una aplicación y que a final de cuentas pues te entrega lo que tú le pides, no te pone, no te cuestiona, no te pregunta, oye, esto no funciona, esto no va a servir, esto pudieras hacerlo de esta manera, o no necesitas un desarrollo de Algo software, ¿no? Por que ejemplo. alguna ocasión bueno, ya en varias ocasiones en proyectos de cierta prioridad, llegaba, no sé, a revisión y me decía, oye, es que estoy un poco alertado, ¿no? No me has preguntado nada en 2, 3, 4 días. Ah, vale, mira, lo que pasa es que te estoy haciendo un planteamiento completo de cuál es la solución que creo que tú requieres basado en tu contexto de negocio y demás. Eh, digamos, no estoy en el punto en el cual te tengo que ir a preguntar, oye, pero ¿qué es un flujo de caja? Ujú. O ¿qué es un modelo de datos? ¿No? O ¿cómo inserto esto en una base de datos? O sea, eso pensando en el criterio y millaje que yo tengo. Pero la realidad es que normalmente la primera fase que, sobre todo a nivel escolar, uno suele no valorar lo suficiente, que es la etapa de análisis, Ujú. tendría que surgir un millón de preguntas que regularmente, a menos de que tengas a alguien muy del negocio, de mucha experiencia en el tipo de proyecto que vas a abordar, te tendría que llegar con un millón de preguntas de, oye, esto, ¿por qué? Oye, esto así, ¿qué pasa si esto? Y sobre todo, llegarte con preguntas de cosas que tú, funcional o cliente, ni siquiera habías pensado. Yo me salgo al menos muy a gusto cuando alguien me dice, oye, qué buena pregunta. No lo tenía ni siquiera contemplado en mi requerimiento, pero qué bueno que tú sí lo viste. Ahí es donde ya empieza a haber un verdadero criterio de cuando alguien es full stack o senior.
Sí, yo creo que sí, eso es importante y valdría la pena hacer hincapié en eso, ¿no? Yo hago mucho hincapié en eso. A mí me ha tocado hace algunos años entrevistar a una persona, eh, un chico, ¿no? Tenía, no sé, no tenía ni el año, ¿no? De desarrollador y en su hoja en su currículum indicaba que era senior, ¿no? Programador senior. Y yo me quedé pensando, ¿no? Dije, ok, no lo dudo, no lo voy a dudar, le vamos a dar el beneficio de la duda, vamos a Ujú. entrevistarlo, vamos a ver realmente qué aptitudes tiene, qué capacidades tiene. Y ya cuando lo empiezas a entrevistar, pues te das cuenta de las preguntas, pues no tramposas, pero preguntas muy de cierto nivel donde tú ya sabes que puedes identificar cuando alguien solamente va a tirar código o cuando alguien va a analizar las cosas, ¿no? Claro. Le preguntaba, por ejemplo, esto de las bases de datos. Creo que también decía que sabía Angular, entonces le pregunté, bueno, a ver, ¿qué es un componente? O sea, preguntas muy puntuales, ¿no? De las tecnologías que decía que conocía. Y ya cuando lo empiezas a escuchar hablar, te das cuenta que no tiene esta capacidad de interpretar o de darte respuestas no tanto tecnológicas, ¿no? Sino más funcionales, más de procesos, más de, ok, mira, un proyecto lo planteamos así, un proyecto lo podemos llevar a cabo de esta manera. Eh, a veces la mejor tecnología para un cierto proyecto es, no sé, en el caso de las aplicaciones híbridas, perdón, de las aplicaciones móviles, un código híbrido o a lo mejor un código nativo. En el caso de una aplicación en tiempo real, pues a lo mejor podemos utilizar este otro lenguaje, etcétera, ¿no? O sea, más allá de hablarte de tecnologías, debería de hablarte de cómo resolver, cómo te va a resolver un problema y cómo va a llegar a una solución pues, óptima, ¿no? Claro. Un poquito pensando en esto, me gustaría comentar o hacer como comentario este blog de Soctech que les comentaba. Yo creo que les dejamos el link al final del video, Ujú. en el cual te dice los 9 elementos que dentro de sus criterios ellos toman para considerar a alguien full stack. Ok. El primero de ellos es el desarrollo LAMP, desarrollo web bajo las características del LAMP. ¿Qué se entiende esto? Son la composición de las 4 letras, que son Linux, Apache, MySQL y PHP. O trasvasado a un entorno Microsoft, podría ser Windows Server, IIS, .NET y SQL Server. Es decir, Ujú. plataforma, Application Server, lenguaje de programación front y back y base de datos. Eso yo creo que en realidad engloba en buena parte lo que son los elementos que debería conocer con mayor o menor de profundidad, nivel de profundidad, un full stack. Ujú. Sí, de acuerdo también. Coincidiría yo en utilizar, bueno, ya hablando de tecnologías, lo que es en el caso del front, yo creo que es importantísimo meterse a lo que es JavaScript, aunque muchos cuestionan o critican el lenguaje porque lo sienten muy básico, muy simple. Creo yo que es un lenguaje muy potente, a pesar de ser sencillo, eso es, yo creo que es su mejor ventaja, es sencillo y a la vez es potente. Bases de datos, como bien mencionas, MySQL, Postgres, SQL Server, MongoDB, que está más enfocado a otro tipo de estructuras de almacenamiento de datos, y ya la parte intermedia, que es todo lo que podríamos programar con negocio, pues hay con esto muchos lenguajes, .NET, PHP, todo lo que tiene que ver con Python, aunque también ese es un tema que quisiéramos abordar más adelante. Eh, por ahí Java, ¿no? Incluso Java que a muchos no nos gusta porque lo sentimos un poco difícil o un poco rebuscado, pero habrá otros a los que sí les guste, ¿no? O PHP, ¿no? Incluso PHP que yo desde hace 10 años estoy oyendo que ya va de salida y ya pasaron esos 10 años y PHP sigue pues todavía muy utilizado. Aquí lo importante es, más allá de qué tecnología decidas utilizar, es todos los programadores en mayor o menor medida deberíamos de ser full stack, deberíamos de entender todas las tripas, desde la parte frontal hasta el último procedimiento almacenado, el último campo, el último tipo de dato en base de datos, porque nosotros programamos aplicaciones integrales o debería de ser
objetivo final, ¿no? Llegar a cumplir a llegar a entregar un producto completo, ¿no? Y eso implica conocer todo el entramado para que lo que tú hagas, la parte que a ti te toque programar, o si haces de todo, pues realmente tenga una integridad y funcione como una sola unidad, que haya sinergia, ¿no? Entre todos los componentes y no te empieza a tronar todo porque dices, ah, ¿sabes qué? Hoy ya no quiero MongoDB, voy a meter MySQL, y aunque son estructuras completamente diferentes, pues hasta cierto punto debería de ser muy transparente, ¿no? Ese cambio. Vale, un poquito pensando en esto también bueno, primero, en segundo caso, este listado de full stack te habla precisamente en el nivel número 2, el desarrollo de WebMin, pensando igual en MongoDB, Ujú. Express, Angular y Node.js. Aquí podremos atravesar una barrera un poco extraña entre el paso uno y 2, porque dependiendo cómo esté estructurado tu proyecto, cómo manejes tus capas, pueden transgredirse un poquito estos dos elementos, pero bueno, Sí. es por separarlos un poco a cómo lo están manejando. Yo creo que aquí viene el tercer elemento y hace mucho sentido con respecto a lo que acabas de comentar, que es el modelado. En el modelado vamos a poder nosotros, sobre todo cuando ya interviene un arquitecto con cierta experiencia, poder identificar correctamente cuáles son las capas que van a intervenir en nuestro proyecto, cuáles están en tu control, porque Ujú. bueno, también uno es el escenario de, yo tengo el control de todo. A lo mejor estoy en una empresa pequeña o mediana en la cual yo tengo acceso a toda la base de datos, a todos los permisos, a todos los servidores, pero conforme vamos escalando a empresas cada vez más grandes, esto transgrede áreas de, oye, es que estos son de infraestructura, todo lo de los Ujú. servidores, ¿Dónde puedes meter mano? no puedes meter mano, esto viene a control de calidad, cada cambio que haces, tienes que meter remediales, etcétera, ¿no? Entonces, parte de cómo hacemos este modelado y puedes conocer bien cuáles son las cajitas negras para tu área de trabajo y cuáles son las que sí puedes trabajar y cómo vas a hacer, a generar ¿cómo lo llaman? Este nivel de baja interdependencia, pero alto Ujú. acoplamiento, es que podemos llegar a buen término. Ok. Sí, yo creo que ahí lo mencionas muy bien, ya en empresas grandes definitivamente ya no puedes trabajar de forma individual. Ahí a lo mejor eso es un concepto que valdría la pena atacar después, ¿no? Que cuando tú haces grupos de trabajo, pues ya el full stack, pues ya, o sea, inevitablemente tiene que especializarse en una sola área, ¿no? A lo mejor cuando tú haces un proyecto individual o más o menos pues, no tan grande, pues sí te da la capacidad de hacerlo, de involucrarte en todas las áreas, ¿no? Pero ya en un proceso muy grande, digo, yo trabajé muchos años en Electra, por ejemplo, y definitivamente poder llevar un cambio a producción híjole, no es nada fácil, ¿no? Tienes que pasar por una serie de firmas, de autorizaciones, tienes que irte a formar un ratito ahí en la noche para hacer tu deploy. ¿Por qué? Porque hay procesos, ¿no? Si cualquiera lo pudiera hacer, imagínate, ¿no? El riesgo que correrías, eh, provocarías ahí, o sea, si tu cambio está mal, provocarías como lo que le pasó a BBVA, ¿no? Que también es otro tema que vamos a hablar después. Sí, yo ahí tengo bastantes cosas, pero ese por sí mismo es un tema bastante largo. Ese sí nos va a dar para mucho. Pero bueno, a final de cuentas, creo que es importante, como mencionas, buscar qué es lo que más nos gusta. Hay muchos bootcamp, ahorita están también muy de moda estos bootcamp donde te prometen que te van a volver full stack en 6 meses. Eh, Te van a dar las herramientas y te van a dar los temarios, ¿no? Lo que más busca el mercado, pero definitivamente un bootcamp no te vuelve un full stack. Te da las bases, pero sí necesitas una cierta curva de aprendizaje y meterte a proyectos complejos, de dimensiones más o menos grandes para que te cales, ¿no? Y realmente
desarrolles esa habilidad para prever y identificar posibles soluciones antes incluso de programarlas. Claro, ahí bien dices, un bootcamp de 6 meses, de 3 meses, no te va a ser un programador full stack. De hecho, yo te diría que inclusive una carrera entera, una carrera profesional, no te convierte en un programador, te convierte apenas en ese punto cero que estamos viendo en este video, en el cual sales y, por ejemplo, si me está viendo cualquier estudiante hoy o más adelante en este video, eh, trabajen lo antes que puedan en su área, piquen piedra, porque salir a los 21, 22 años de la carrera y decir, yo ya soy programador y que te cierren 40 veces la puerta en la cara, yo creo que no va a ser nada padre. Y sobre todo porque cada vez se está viendo más gente menos preparada en esta área. Con lo cual, esto está volviendo un poquito encarnizado cada vez más. Fíjate que es chistoso, ¿no? Porque tú ves muchas vacantes de muchos programadores, pero llegan muchos, muchos, muchos y realmente pocos se quedan, ¿no? Creo que ese Claro. es un tema que valdría la pena hablar aparte, ¿no? Cómo es que se están vendiendo los programadores y por qué no están logrando lograrse colocar en una empresa. Sí, definitivamente tienes que meterte a los cocolazos, como le podríamos decir muy coloquialmente. Buscas experiencia, hay muchas plataformas en internet en las cuales puedes conseguir proyectos freelance, te puedes empezar a meter a programar. La mejor forma de volverte un programador full stack con un cierto seniority es programar, no queda de otra, no hay forma de que con cursos logres esa capacidad. Te enseñan lo elemental, te enseñan la sintaxis, te enseñan algunos trucos, pero realmente el aprendizaje se va a tener ya programando, buscando mucho en Google. Eso yo creo que a cualquiera de nosotros nos pasa, ¿no? Muchas cosas las buscamos en Google, Stack Overflow, ahí nos metemos a buscar código, todo lo googleamos. Eh, Realmente no es que tengas que tener todo aquí en la mente, porque también esa es una idea que tienen muchos programadores, ¿no? Que toman certificaciones pensando que eso ya los vuelve expertos o los vuelve conocedores de todo el entorno y pues realmente les falta pues callo, ¿no? Callo para la programación. Claro. Sí, mira, bueno, continuando un poquito con el listado que te comento, por darle un poco de guión. El número 4 de la lista es el tema de control de versiones, el cual también hoy en día, para poder considerarte, ya no hablemos de full stack, tan solo para poder trabajar en un entorno colaborativo como desarrollador, te dicen, bueno, tú debes de conocer JIT. Ese hoy en día es algo que no te puedes quitar. Ha sido un poco hacia donde Microsoft ha tendido, hacia donde la mayoría de los fabricantes de IDEs han tendido. Entonces, pues es lo que hay, ¿no? Te dicen, bueno, tú podrás saber o haber conocido Subversion, haber conocido Visual SourceSafe, pero ya te quedaste en eso. Hoy en día tus opciones son JIT, te hablan aquí, Team por ejemplo, Foundation, de Commons. Jenkins, Team Foundation, hoy en día más en onda tipo DevOps. Y pues tampoco es que haya tanto, ¿no? Puedes saber hay implementaciones más caseras, pero tienes que conocerlas. Sí, Y sí, sí, de acuerdo en esa parte. el elemento número 5 es que les comentaba al principio, el tema de PaaS o Platform as a Service, en el cual también tienes que conocer un poco el tema de virtualización, un poco el tema de máquinas virtuales, en tema de cómo implementarlas localmente y cómo verlas tú, por ejemplo, ya en la nube, y también SaaS. Yo creo que eso no lo están contemplando aquí, pero PaaS y SaaS son dos cosas que hoy en día ya no puedes esperar no conocer. Puede Claro, que no seas el está. experto Azure, pero seguramente requieres mínimo saber que existe y qué potencial puedes tener al usarlo. Claro, ahí.
volviendo al tema de las aplicaciones móviles, eh, realmente funcionan con servicios en la nube. O sea, es obvio que necesitas tener contexto de esa parte, ¿no? De cómo desplegar servicios en la nube, cómo tener aplicaciones en la nube. Todo el mundo ya andamos con el celular, todo el mundo queremos consumir aplicaciones, pues, o sea, que no fallen, ¿no? Que sean inmunes a las tormentas, a la falta de luz, a cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo logras eso? Pues haciendo servicios en la nube, conociendo cómo llevar, puede ser Azure, puede ser AWS o un servidor, algún hosting comercial que exista por ahí. A final de cuentas, tienes que conocer cómo llevar tu aplicación a la nube. Claro, lo cual nos lleva al siguiente punto. Ujú. Ya tienes desarrollado algunas cosas, te conoces qué tecnologías, conoces cómo mantener tu código, pero ahora debes de ser capaz de medir lo que es este punto número 6, las métricas. Cómo implementar Google Analytics, cómo utilizar otro tipo de métricas. Yo creo que aquí se fueron solamente al tema de producción, pero por Ujú. ejemplo, en el caso de Visual Studio también debes de poder meter directivas en tus códigos, saber que Claro. tu código es de calidad, no solamente, como dices, tirar código y tener 800 repeticiones de la misma línea haciendo lo mismo. Sí, ¿no? Y ahí también valdrá la pena esas métricas de tráfico, por ejemplo, para saber en qué momento pues el hosting o el servidor donde estás alojado está siendo insuficiente, en qué momento tienes que crecerlo. Incluso cuando vas a desarrollar alguna aplicación corporativa, pues ya de entrada sabes que tienes que considerar una granja de servidores para poder alojar tu aplicación, un balanceador de cargas, por ejemplo, Replicación, previniendo, exacto, redundancia de información, espejos de base de datos, pues porque sabes que es crítica, ¿no? Si es información crítica, tienes que tener un respaldo, pues inmediato, ¿no? No puedes dejar que la operación se caiga solamente porque no consideraste eso o porque tu cliente no lo quiso, ¿no? Porque eso también es dinero. claro. Ojo que ahí también, o nuevamente un poco orientado hacia nuestro público, no solamente es el conocerlo, o bueno, en algunos casos basta con el que tengas una idea lo suficientemente concreta de qué tienes que hacer y te Ujú. puedas apoyar en expertos del área. No es necesario, o en otros servicios, o en otros consultores, o en otras consultorías. Exacto. Eh, Pensar que somos todólogos está, la verdad, bien complicado. Eh, yo conozco un abanico bastante amplio de tecnologías, de herramientas, de lenguajes, y a veces en las que volteo tantito a cualquier, por ejemplo, una oferta de trabajo y digo, híjole, esto jamás lo había oído siquiera, Sí. ¿no? O sea, la verdad es que pensar en que, y más aún no solo pensar, el desmoralizarse por el hecho de no conozco esta tecnología, no va por ahí. Es me informo al respecto y en algún momento cuando lo requiera, sé que puedo tocar la puerta de algún experto de esa área. Exacto. Ayer me preguntaba un estudiante que tengo en una materia sobre si conoció una herramienta que se llama Elasticsearch. Y yo dije, a ver, ¿cómo se escribe, no? Porque para empezar ni le entendí, ¿no? ¿Cómo me lo pregunto? Y resulta que es una API que por lo que entendí, se instala en los servidores o en tu infraestructura y te ayuda a medir el desempeño y performance de toda tu infraestructura a manera de APIs. Ok, Y dije, no, pues la verdad es que no lo conozco, ¿no? Como dices tú, no conozco esa herramienta, no la había escuchado. Sabía que hay formas de medir el desempeño de servidores, de sites, pero no una herramienta de ese estilo. Y no es por desmoralizarte, al contrario, es aprovechar la oportunidad de que hay muchas cosas por aprender, que no te puedes quedar como el ejemplo que daba hace rato, ¿no? De este programador que solamente programaba aplicaciones de escritorio. Híjole, es que está muy bien y a lo mejor te funcionó hace 10 15 años, pero ahorita ya estamos en otro entorno donde tienes que aprender y yo creo que esa es una de las grandes ventajas de esta área, ¿no? Que nosotros podemos seguir aprendiendo, hay muchas cosas por aprender. Quizá ya no vamos a tener la misma agilidad con el paso de los años, pero como dices tú, vamos a tener la capacidad de discernir, ok, esto se puede resolver por aquí, esto a lo mejor ya existe una herramienta más fácil para resolver
cierta problemática. Ahí creo que sí dan valor los bootcamp, cuando ya tienes una cierta experiencia, pero te hace falta aprender de esas nuevas tecnologías, pues sí te inscribes a un bootcamp, a algunos cursos en línea o presenciales, agarras la onda de ese nuevo lenguaje y ya tienes las herramientas ahora sí para aplicarlo o por lo menos saber de qué te están hablando. Claro. Sí, un poquito en base a eso viene el punto número 7, que es el desarrollo de aplicaciones móviles. Hoy en día, bueno, no nos vayan muy lejos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el gran dominante en ese sentido sigue siendo Android, por la cantidad de dispositivos que tiene. Y bueno, por ejemplo, todavía hace unos años podría haber dicho, bueno, yo ya conozco bien J2ME o la implementación específica de Android, pero, híjole, llega Kotlin. Bueno, pues ni modo, ¿no? Hay que Y volver a picar simplifica piedra todo. y ver por qué sí, por qué no en cada caso. Y es pues seguir un poco en este tema, ¿no? Una de las grandes ventajas que tenemos hoy en día, uno es, decían en Los Simpson, Internet es un milagro. O sea, sinceramente, el nivel de acceso que tenemos a la información, somos la generación con mayor nivel de acceso de la historia. Todavía yo creo que era absolutamente impensable hace 50, 60 años el que un niño te podía explicar las cosas que te puede decir hoy en día. Yo creo que nosotros como personas de tecnología tenemos un acceso todavía mucho más fluido a conseguir cualquier información que requiramos. Yo me acuerdo de un jefe que tuve que me decía, es que ustedes lo tienen muy fácil, y te hablo esto hace 20 años. Es que usted lo tiene muy fácil. Yo en mi tiempo, cuando quería desarrollar algo para biometría, pues me tenía que ir a buscarlo en francés o en alemán, que eran los únicos libros que encontraba. Y pues pícale piedra y ve si le entiendes y ve si te funciona. Hoy en día volteas y buscas casi cualquier tecnología aquí con Doctor Google y lo vas a encontrar. Entonces, hoy en día no existe la excusa alguna de por qué no puedas aprender una nueva tecnología con un mínimo de trabajo. Complementando el dato de las aplicaciones móviles, la última estadística habla de más de 3.000 millones de dispositivos Android vigentes, o sea, activos. Pues imagínate, ¿no? 3.000 millones, ¿no? De dispositivos móviles. Pues obviamente hay un mercado gigantesco. Ahora, de lo que mencionas del acceso a la información, sí, tenemos acceso a mucha información, pero también eso es algo contraproducente porque tenemos tantísima información en Internet que a veces, híjole, suena feo, pero no sabemos buscar, ¿no? Nos vamos con los primeros resultados, no les escarbamos un poquito más. Yo creo que sí la tenemos más fácil, pero aún así necesitamos, o se necesita, los que nos escuchan, pues sí tener más, buscar más adentro, ¿no? Escarbar más en los resultados. Yo no creo que sea malo copiar código de alguien más, no es malo, todos lo hacemos en algún momento. Peligroso, sí. Es peligroso si no Si no entiendes lo sabes, que haces. si no sabes lo que estás copiando, sí, es malo, definitivamente, ¿no? Pero sí eso te ayuda a saber cómo planteó alguien más las cosas, cómo alguien conceptualiza las ideas, y a lo mejor adaptas, ¿no? Y adoptas algunas de esas buenas prácticas, o malas, a veces también adoptamos las cosas malas, pero definitivamente no es malo tener acceso a tanta información porque a veces nos podemos perder en todo eso, pero si sabemos buscar y si sabemos ponerle un poquito de feeling a lo que estamos tomando, yo creo que nos puede ayudar bastante para mejorar nuestra forma de programar. Claro, por ahí no recuerdo el dato exacto, ojalá en un próximo video se los pueda compartir muy bien, pero la cantidad de información que hay en Internet tiene una fiabilidad, si mal no recuerdo, por debajo del 50%. Entonces, retomando un punto que comentabas hace un momento, no te queda más que practicarlo. Y conforme a tu práctica, te permite discernir qué de lo que estás investigando te hace sentido o no. Al principio seguramente todo es, ¡ay, qué bonito, funcionó! 3 minutos después, funcionó, pero era de paga. Híjole, Sí. es que eso no está en mi presupuesto.
Ahora tengo Exacto. que buscar una nueva solución que sí se adapte y que pueda implementar yo. Eso es algo que también hay que tomar en cuenta, lo cual precisamente me lleva al punto número 8, SEO y SEM. Search Engine Optimization, perdón, y Search Engine Marketing. No solamente te piden hoy en día cómo programes y ya llegaste y pasaste tus procesos de calidad, y a todos tus testers y a tu usuario le gustó, aparte tienes que saber venderlo. Eso sí definitivamente no le tocaba a los programadores de antes. Decían, Ujú. oye, yo ya lo vendí, y a menos que fuera tu negocio, pues es tu bronca, ¿no? Pero el asunto es que hoy en día, si tú publicas un Candy Crush, un videojuego, una herramienta en Android, un nuevo sistema en la nube, tienes que Ujú. saber también cómo propagarlo y hacer que llegue a quien le hace valor en su empresa y que está dispuesto a pagar por ello o a nivel personal. Sí, sí, definitivamente temas de marketing digital ahorita están muy de moda. Las redes sociales han potencializado, ¿no? Ahí hablamos de que incluso Facebook ya está por debajo de Instagram. Instagram es la plataforma ahorita, pues, la mejor, ¿no? Para poder hacer publicidad, marketing digital. Eh, sí necesitas optimizar tu sitio, en el caso del sitio web, meter algunas técnicas para lograr atraer tráfico hacia tu página. En el caso de las aplicaciones móviles, pues también lo mencionábamos hace rato, ¿no? Los analytics para medir realmente si estás teniendo éxito. Y el éxito de una aplicación móvil se mide en cuántas descargas tengas y que realmente la gente mantenga la aplicación en su celular y que la esté utilizando. Y fíjate que esa parte no, como dices tú, antes no se le cargaba a los programadores, pero yo siento que ya esas áreas, por ejemplo, ya salen un poco de lo que un programador sí debería de conocer, pero ya no debería de estar tan involucrado, porque siento que eso ya es un área nueva, que está muy separada, que ya es todo lo que tiene que ver con marketing digital. Claro. Sí necesitan colaborar, eso sí es obvio, pero yo creo que el programador no debería de llegar hasta ese territorio, o sea, él hacer ese tipo de cosas, porque uno pierde foco de lo que está haciendo con temas de programación y pues eso obviamente se va a ver, pudiera verse reflejado en, pues en el tiempo y en la calidad del programa que esté generando. Vale, ahí es válido el tema. Sin embargo, algo que sí debemos conocer, por ejemplo, es cómo implementar los SDKs de Google para hacer ese tipo de search engine. Ujú. Ahí sí es donde debemos Eso sí. conocerlo y tener mínimo una idea de cuáles son los puntos dentro de nuestro código en el cual dices, bueno, aquí voy a poner un anuncio para patrocinar este software. A lo mejor yo no me voy a meter al nivel de conocer, híjole, ya se propagó en y tuvo los colores específicos y todo esto. Ujú. Pero sí tener un poquito de feeling en, oye, no lo voy a poner con cada acción que hago, porque en 3 minutos el usuario, que hoy en día esa captación hacia el usuario es algo muy difícil de mantener, dice, oye, ya estoy hasta el full de esta porquería de aplicación, la voy a quitar y busco otra. Sí, sí, claro. Sin embargo, si sabes dónde ponerla, que digas, híjole, es que esta función de mi aplicación sí la requiero o sí me gusta lo suficiente para tolerarla, a lo mejor la voy a pagar o a lo mejor la sigo manteniendo con estos comerciales que pues no me interesan, pero mi aplicación sí. Entonces, saberle dar el valor adecuado a esa parte. De acuerdo. Sí, sí, en esa parte sí coincido contigo. O sea, sí conocer los aspectos técnicos, ya parametrizarlos y cómo lograr ese tráfico ya, digamos, en términos de venta. Sí creo yo que ya debería ser un área aparte, pero sí de la mano, ¿no? Del programador, de la mano de quien lo está haciendo, pero sí delimitar mucho esa parte. Y bueno, por último, el punto 9 es uno que hoy en día también ya se está volviendo una especialidad, sobre todo con tantos amigos hackers, con tantos amigos de lo ajeno, o que simplemente buscan voy a secuestrar información y
y qué padre, ¿no? Ya con eso gané dinero. Cada quien sabe su negocio, pero bueno, el punto aquí de esto es el número 9, la seguridad. ¿Cómo puedes hacer que tu codificación, que los servicios que expones, que las aplicaciones que haces den niveles mínimos aceptables de seguridad en cuanto a pues, no tener tanto inject en el código, en su SQL, que no dejes puertos abiertos a la Viva México, eh, todas estas cosas, tanto de vulnerabilidades de seguridad hacia afuera, como seguridad de que la aplicación va a ser estable, que ese es otro contexto de seguridad, que mi aplicación no se va a cerrar cada 5 segundos cuando yo intente esto. Fíjate que ya habíamos hablado hace rato del tema, ¿no? Del desempeño de los servidores, balanceos de cargas, granjas de servidores, ¿no? Yo creo que va por ahí esa parte también. Eh, a mí me ha tocado escuchar muchos comentarios de la seguridad, ¿no? Es que Java es un lenguaje muy seguro. Yo digo, ¿seguro en qué sentido, no? Porque pues depende de quién lo programe, ¿no? El lenguaje es, pues, o sea, si nos vamos a lo más crudo, pues un lenguaje de programación son etiquetas, ¿no? Son palabras reservadas que te permiten estructurar un código. La seguridad no creo que esté implícita en el código, más bien la seguridad está implícita en cómo lo programes, ¿no? Qué protocolos pongas para, en el caso de los servicios, a lo mejor un token de seguridad, a lo La mejor redundancia la redundancia, que no guardes campos críticos en texto plano, incluso temas de integridad de datos, ¿no? Vuelvo al tema de las llaves foráneas, ¿no? Llaves primarias, que no te permita meter información sin reglas, borrar información a diestra y siniestra, parametrización de servicios, ¿no? Como puede ser, les decía yo, los tokens, las credenciales, pues, para poderlos consumir. Y más allá de que nos digan que es que el lenguaje es muy seguro, pues no, o sea, la seguridad no debería estar cargada al lenguaje, sino a las técnicas y a las herramientas que utilices para evitar que haya infiltraciones a tus programas. Claro, yo siempre he dicho algo, al final toda tecnología es perfectible, todo programa hecho por una persona es perfectible, Ujú. eh, y sobre todo no hay imposibles. Es decir, yo siempre he creído que todo es tema de tiempo y recursos. Tú puedes conseguir cualquier cosa con estas dos a lo largo del tiempo y con los recursos suficientes y con la gente adecuada. Cualquier sistema, sin importar cuán seguro o vulnerable sea, en algún momento puede caer o puede tener alguna falla porque pues está basado en nosotros mismos, en los humanos, Ujú. tenemos fallas. Tenemos fallas. Y mientras más gente se viene involucrada en el mismo diseño, más fallas van a haber, porque entonces ya empieza a chocar idea de uno con la idea de otro. Entonces, lo que podemos hacer sí es tratar de buscar siempre las mejores prácticas, las cuales sí ya están estudiadas por la gente que se dedica a esto de tiempo completo Ujú. y que ya tiene muchas generaciones trabajando y depurando estas mejores prácticas. Yo creo que ese es el mejor camino que puede seguir alguien para llegar a un buen full stack. Coincido, sí, vuelvo a repetirlo, es el que se considere full stack tiene que conocer de todo, aunque no sea experto en todo, no dedicarse a hacer todo, pero sí tiene que tener un criterio, un abanico amplio de conceptos para poderse, y sobre todo para que el trabajo que vayan haciendo todos los demás programadores pues esté, o sea, trabaje junto, ¿no? Y que no tengamos soluciones, pues, ahí está usuario, lo que tú me pediste, pero pues aquí tienes que hacer este truquito para que funcione y acá a veces no jala, pero a veces sí, ¿no? Yo creo que sí es importante que haya esa comunicación entre todo el equipo y los full stack como referentes, ¿no? Con cierta referencia de que conocen de todo, conocen un abanico amplio y tienen la capacidad de aportar y tienen la capacidad de ayudar a todos los demás a que el producto sea
pues, funcional. Claro. Y bueno, yo creo que como para ir cerrando este tema de hoy, ¿qué expectativa económica puede tener un full stack? Esa hoy en día está completamente, digamos, en el aire, Ambigua. Ujú. porque depende, uno, sobre qué tecnologías estás trabajando. En algunos dicen es que Java paga más, es que .NET paga más, es que Ruby on Rails paga más, Hadoop. Ahí va a ser puramente un tema de estudiar tu mercado, estudiar tu nivel de expertise, y sobre todo también el tamaño de la empresa. Puede ser una startup que pueda tener proyectos muy interesantes, pero que no va a tener la misma capacidad económica para contratarte que a lo mejor una empresa a nivel nacional o multinacional, ¿no? Ujú. Entonces, esto siempre va a quedar un poco en el aire, ¿no? Y yo creo que sobre todo hay que hacer, cuando nos dedicamos a esto y a cualquier cosa, hacerlo con cierto nivel de vocación, con cierto nivel de compromiso de hacer las cosas bien. Y Sí, regularmente las cosas van llegando y se van ordenando por sí mismas. Entonces, primero enfocarnos en qué podemos ofrecer antes de llegar, decía un jefe que tenía igual a vedetearnos. A ver, quién es el mejor postor y pues ya veré yo después si soy capaz de responder a esa propuesta económica. Creo que sí, no va por ahí. no, no va por ahí. Yo creo que ese es otro tema que vamos a tratar después, los programadores mercenarios. Fíjate que también una variable que no consideramos es la ubicación geográfica, ¿no? Eh, la Ciudad de México, la zona metropolitana de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, probablemente sean las zonas geográficas donde haya más o mejores sueldos, pero obviamente hay programadores en todo el país. La gran desventaja de vivir en otras localidades es que los sueldos disminuyen bastante. Y Ojo que, bueno, perdona, ah, ahí te hago un pequeño paréntesis. Hay un caso muy chistoso. Si tú vienes de la Ciudad de México, de estas tres capitales grandes, y hoy en día ya podría inclusive ir incluyendo poco a poco a Puebla, y te llaman a otro estado, tienes mejores posibilidades de colocarte con un sueldo más alto aún que en estas mismas ciudades. El sí, problema es, se acaba esa oferta laboral por fin de proyecto, por despido, por cierre de la empresa, y ahí tienes una bronca ahora. sí, ahí yo lo que les recomendaría es busquen plataformas donde puedan hacer trabajo freelance. A lo mejor a muchos no les gusta, a lo mejor a muchos les implica más trabajo, pero definitivamente hay mucho trabajo de programación fuera de las fronteras de México. Nos limitamos mucho por el idioma, ¿no? Es que no sé inglés. Híjole, pues probablemente no sepas inglés, ¿no? Pero sabes lenguajes, ¿no? Sabes programación y la programación afortunadamente es un lenguaje universal. Ya encontraremos la forma de comunicarnos persona a persona. Eh, pero también yo creo que eso que mencionas de que mucha gente viene aquí a las zonas urbanas, a la Ciudad de México en particular, yo siento que eso genera una sobresaturación del mercado donde hay mucha oferta de programadores y la demanda pues no es, sí es muy amplia, pero a veces te piden perfiles irreales, ¿no? Te ponen una lista de 30 requerimientos de tecnología y tú dices, "Puta, pues, nada más conozco pues, a lo mucho 10, ¿no? Tal vez. Entonces sí es un tema complejo el tema de los sueldos. Muchos se quejan, ¿no? Es que pagan poco, es que pagan poco. Digo, bueno, pero ¿qué es poco, no? ¿Qué es poco para ti? ¿Qué es mucho, no? Sueldo de 20,000, 25,000 pesos, algunos lo podrían considerar poco, a otros les puede sonar un número muy alto, ¿no? Entonces, si no hay un parámetro, yo por aquí encontré una estadística de más o menos los sueldos en cuánto estaban y hablaban de un máximo o un promedio de 60,000 pesos al mes. Eh, Digo, se me hace un número un poco alto. Hay otros ya un poquito más bajos, 35,000, 45,000. Depende del seniority. Pero pues está muy amplio, ¿no? Es básicamente cómo te sepas vender, qué herramientas conozcas, qué lenguaje sepas
Y a veces eso tampoco importa, ¿no? Porque tú puedes decir, yo sé Java, yo sé C Sharp, yo sé Python, Ruby, PHP, toda la lista, ¿no? Que tú quieras. Y a veces el mercado no te lo valora, ¿no? No te valora tanto los lenguajes y no te sabes vender. No sabes realmente decir, pues, ¿qué voy a solucionarte, ¿no? ¿Qué voy Que a ofrecerte? ese va a ser un buen tema para un segundo video, un tercer video. Cómo vender el know-how de un programador. Porque hoy en día todavía se da mucho el tema de, pero es que yo necesito programador experto en sector financiero. Ok, bueno, yo puedo conocer el sector financiero, pero tú eres el programador, tú eres el experto en tecnología, no eres No el al que va a experto de hacer la negocio. definición de negocio, exactamente. Pero Exacto. bueno, eso ya por sí mismo también es todo un tema muy amplio. Sí, no, es cosas irreales, ¿no? Que te piden. Te digo, también cómo te sepas vender, ¿no? ¿Qué puedes solucionar, ¿no? ¿Cómo lo puedes solucionar? Claro. Pues muy bien. Y bueno, pues yo creo que esto ha sido todo por el día de hoy. No sé si tú quieres agregar algún otro tema, mi amigo George. Nada que decirles que si son full stack, síganse por ese camino. Si no se consideran full stack, les recomendaría que sí se metieran. A los que no captan un poco la idea del full stack, pues volvemos a repetir, es un concepto donde un programador conoce todos los entornos, ya hablamos de todos los puntos, 9 puntos importantes, pero pues no, un full stack no es un todólogo, hay que decirlo de esa manera, no es un todólogo, simplemente es una persona que tiene un cierto nivel de experiencia en ciertas áreas, en ciertas partes del proceso de la programación, del desarrollo de soluciones y que conoce a grandes rasgos o a nivel de detalle, pues todo un abanico importante de tecnologías. Espero que les haya gustado la plática que tuvimos y si les gustó, pues que nos sigan y nos dejen sus comentarios. Claro que sí. Esto ha sido todo por el video de hoy aquí en The World. Por favor, si nos van conociendo, suscríbanse, van a ver que va a haber igual contenido de buena calidad. Activen su campanita para también ver futuros videos. Vamos a tratar de dejar por lo menos un video a la semana y todos sus comentarios son bienvenidos para poder ver igual futuros temas que les puedan ser de interés. Y pues hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego.